Creo que el caso García Luna se está utilizando para justificar un fracaso, el fracaso de la oferta de pacificación del país que no se cumplió. Yo vi una narcoserie protagonizada por quienes encabezaban las organizaciones criminales que en ese momento estaban lastimando a México. Y hoy me da muchísimo gusto poder saludar aquí en el estudio de MBS Noticias a Roberto Gil Suart. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Buen día a todos. Un gusto volver a estar en los estudios de MBS y sobre todo en tu espacio. Hace tiempo que ya no venía. Ya tenía rato que no nos veíamos por acá. Hace rato. Oye, a ver, bueno, hay muchos temas que están en la mesa para platicar, pero quisiera empezar, Roberto, pues primero con el elefante en la mesa, ¿no? Tú fuiste particular de Calderón mucho tiempo, ahí empiezas tu carrera política, de hecho ahí te conocí hace ya muchos años. Sí, ya había sido diputado federal, ya había sido subsecretario, ya había sido... Sí, es cierto, con Fox, tienes razón. Sí, yo ya había estado en el servicio público. Evidentemente, yo le debo a la administración del presidente Felipe Calderón muchas oportunidades. Él me nombró subsecretario de Gobernación y luego terminé la administración como secretario particular, efectivamente. Y con mucho orgullo, además, creo que con los aciertos y errores que puede tener cualquier obra humana, en ese equipo había convicción, en ese equipo había decisión, en ese equipo había ánimo de cambiar al país, en circunstancias muy difíciles. Nos tocaron un arribo al gobierno complejo, recordarás el desconocimiento por parte del presidente López Obrador, el entonces candidato López Obrador, de la elección, el tema de la seguridad, también recomponer muchas cosas. No teníamos mayoría en el Congreso, tenía que pactarse con otras fuerzas políticas, la crisis financiera de 2008, la crisis de la inflación, un sexenio muy movido. Muy movido. Y yo te quiero preguntar ahí, pues conociste a Genaro García Luna, platicaste con él en muchas ocasiones, eras el brazo derecho del presidente. ¿Qué pasó? Lo acaban de sentenciar ayer, 38 años de cárcel. ¿Qué pasó con García Luna? Yo te puedo decir que en el tramo de responsabilidad que yo tuve, en el ámbito de decisión que a mí me tocó, en el ámbito de información que me correspondía en el ejercicio de mis deberes, yo nunca tuve algún elemento que me permitiera suponer o presuponer que Genaro García Luna tuviera una implicación con el crimen organizado. De hecho, yo me quiero hacer eco de la propia expresión del juez Kogan, esto de la doble vida. Y esta doble vida de Genaro García Luna fue tan exitosa pues que engañó no solamente a quienes integraron su equipo de trabajo, logró también pasar desapercibido con las propias agencias norteamericanas. Recibió decenas de premios por el mérito policial, por haber construido una institución de capacidades civiles en la seguridad. Con dinero del contribuyente americano, el Plan Mérida, terminaron en su ámbito de gestión. Recordarás la ayuda que se recibió en aquel momento de parte del gobierno de Estados Unidos para comprar equipamiento, para fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación, para fortalecer la Policía Federal. Las agencias norteamericanas le daban a García Luna la confianza de depositar el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Pasaron muchos años y Genaro García Luna incluso trabajaba en Miami y tenía alguna consultoría. Yo creo que esto de la doble vida, pues por algo lo dijo el juez Kogan. Pero dime algo, está fortísimo cuando le dice, es una doble vida. Pero, a ver, Roberto, o sea, lo que a mí me brinca es, ¿sí era ese monstruo? ¿Sí hay pruebas suficientes en su contra? Nadie quiere defender a García Luna, ¿no? Es echarte un alacrán brutal al cuello, ¿no? Pero lo juzgaron y lo sentenciaron con declaraciones de narcos. Sí, y Luis, yo creo que el caso García Luna se está utilizando para justificar un fracaso. El fracaso de la oferta de pacificación del país que no se cumplió. La promesa de que los abrazos y no balazos restablecerían la paz automáticamente. Yo creo que le viene como anillo al dedo el caso García Luna a quienes han venido justificando los 12 años de fracaso, por lo menos los últimos 6, en la tarea de pacificar a México. Te quiero contestar con mucha claridad. Yo seguí con detalle el juicio. Yo vi a muchos de los que allí estaban que fueron perseguidos, combatidos por el gobierno del presidente Calderón. En algunos casos fueron objetivos del secretario García Luna.
que también recibieron beneficios por colaborar. Yo no vi una evidencia objetiva, yo no vi un video, yo no vi la foto donde están sentados en la misma mesa, yo no vi en el juicio algún audio, yo no vi el momento en el que se presentó alguna red de transferencias financieras, yo no vi eso, yo vi una narcoserie. Protagonizada por quienes encabezaban las organizaciones criminales que en ese momento estaban lastimando a México. Los socios del Chapo, los enemigos del Chapo. Y también veo la evidencia, si tú revisas lo que ha sucedido en términos de combate al crimen organizado, te puedes dar cuenta que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón se combatieron a todas las organizaciones criminales sin distingo. Nosotros podemos decir, o ese sexenio puede decir, que logró de prácticamente abatir a los Zetas. En esta narcoserie que viste, ¿qué ves de ese García Luna? De un tipo con el que, insisto, conviviste mucho tiempo porque esto era algo que tenía que hacer tu trabajo y en donde dicen todos pues que no era cierto, que no sentían que él estuviera metido con el narco. ¿Qué viste de un García Luna? ¿A un chivo expiatorio político o a un criminal de doble vida que logró engañar a las agencias gringas y a las agencias mexicanas? Yo veo a un servidor público, ex servidor público, a un policía que logró escalar en posiciones y que cuando hay una decisión de combatir el crimen organizado, de tomar la fuerza del Estado para debilitar a sus antagonistas, puede haber ovejas negras. Y a veces no se detectan las ovejas. Lo que sí te puedo decir con toda claridad es que... Pero es que esa no era ni oveja, Roberto, eras un pastor de las ovejas. Pero déjame decirte, si es cierto lo que vimos, es probable, Luis, que servidores públicos crucen la línea del mal. Es la verdad, es posible. Y sobre todo cuando tú tienes más intensidad de combate al crimen, pues más probabilidad tienes que alguno cruce la línea. Porque hay línea. No aparecen servidores públicos desleales a México cuando la línea se borra. La oveja negra se ve dentro de un rebaño. Cuando no hay rebaño, pues la oveja cuando el rebaño todo está en la línea del mal, pues ya no existe la oveja negra. Pero déjame terminar. Yo te puedo asegurar, Luis, y lo digo con muchísimo respeto. Yo entiendo la crucifixión y además el momento político y también la conveniencia política de convertir el caso García Luna en un juicio histórico de la gestión del presidente Felipe Calderón. Yo te puedo asegurar que si Felipe Calderón hubiera tenido sobre el escritorio un dato contundente de una agencia de Estados Unidos o de otro país del mundo, una petición de información o de investigación por parte de cualquier agencia de investigación de Estados Unidos, el presidente hubiera actuado de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es su convicción, porque así. El presidente ha estado 12 años fuera del gobierno y jamás se le ha acreditado un solo vínculo con el crimen organizado. Tú eres un tipo serio, muy serio, pero al mismo tiempo de los pocos, francamente, en la oposición, a los que no les sobra mundo y les falta barrio. O sea, si le entras, si sabes, no estás negando crisis, sabes el momento que estamos viviendo. Hay otras narrativas ya, Roberto. La vida está cambiando brutalmente, la comunicación está cambiando brutalmente. Por eso quiero hacer este ejercicio. Ayer se viralizó brutalmente un chiste de Carlos Vallarta. El tema terminó en un pleito en Twitter entre Carlos Vallarta y José Ramón López Beltrán, cuando López Beltrán aplaudió el chiste de Vallarta. Y luego Vallarta dijo, también tengo chistes de la 4T. Es un chiste. Y a mí me parece que el humor es algo de lo que no deberíamos de prescindir. Es algo que no podemos perder. Quiero que escuches este chiste por si no lo habías escuchado, por si el auditorio no lo había escuchado. Esto fue lo que hizo ayer el comediante Carlos Vallarta y que luego generó un relajo y un pleito ahí entre el hijo del López Obrador y el mismo comediante. Escuchemos. Y salen los gringos, ¿no? Y presentan a Genaro García Luna. Aquí está Genaro García Luna, no hay duda alguna, colaborador de narcotraficantes. ¿Y qué hace el expresidente Calderón entonces? Desmarcarse de García Luna con un comunicado enorme en Twitter, comunicado que palabras más, palabras menos, lo que decía era, por esta que yo no sabía que se la verga, güey.
Si era tu compa, ¿cómo verga no vas a saber? Yo sé información de mi compa que no debería saber. Pero soy su confidente, me la confieso. Si realmente este hombre era tu amigo... A ver, no hay forma de... es una narrativa que ayer se movió, es una narrativa que está ahí presente, que yo entiendo que la oposición tiene que tener otro tema serio, etcétera, pero era tu compa, ¿cómo no vas a saber? No, bueno, eso es una forma de relativizar las cosas, Luis, de verdad, ¿no? Ajá. ¿Cuántos servidores públicos han terminado perseguidos o en la cárcel y no necesariamente implica una complicidad con sus colegas o sus jefes? Te puedo poner varios ejemplos. Yo podría decir lo mismo, ¿no? La pregunta es si quién de los de la 4T es cómplice de lo que se le acusa al gobernador Rocha. Los que hoy están en esta jauja de alrededor del caso García Luna, pues yo también los puedo acusar de cómplices del hecho de que el gobernador está siendo acusado por agencias estadounidenses de que nunca se fue a Estados Unidos, que se quedó aquí y que de alguna manera coordinó el secuestro del Mayo, Luis. Yo no presumo su responsabilidad, tendrá que haber una investigación y ojalá las autoridades locales y federales de México sigan ese ejemplo, ese caso, lo vean. Yéndome más a profundidad, no es tanto el asunto de es que sí eran amigos o no de García Luna, sí es una relativización brutal. Pero hoy somos la generación Goldfish, somos una generación que tiene una retención de 9 segundos en atención. Sí. Y la cantidad de fake news y de lo que tú quieras está ahí. Y a quien le ha pegado en estos últimos años es justamente ustedes, al Partido Acción Nacional, de su partido, del PAN. Roberto, salió el traidor que vota la reforma judicial de la cual ahorita platicamos. De su partido sale un Genaro García Luna, si quieres no del partido, pero sí de ese gobierno. Pues, ¿cómo convences a una parte de la gente que de verdad no son tan malos? Que neta... Ese es el reto y déjame regresar un poco a la metáfora, a la imagen de la oveja negra. Cuando hay una circunstancia como la lucha contra el crimen, pues puede haber esta tentación de los servidores públicos. Pero mi pregunta es, ¿por qué pasó tanto tiempo desde que Genaro García Luna dejó la administración hasta que iniciaron sus investigaciones? Pasó prácticamente un sexenio y medio, Luis. Pasó todo el sexenio del presidente Peña Nieto y pasaron un par de años de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y yo lo que veo es que Estados Unidos, sus agencias, han inaugurado un precedente. Y el precedente que ha aplaudido Andrés Manuel López Obrador y Morena es que ellos pueden actuar directamente incluso cuando el gobierno de México no lo haga. Es decir, yo creo que veremos muchos casos como el de García Luna a partir de este momento, porque el precedente ya se validó. En otros momentos había una suerte de acuerdo tácito entre los gobiernos en que cada quien persigue a sus malos muchachos. O sea, ¿tú piensas que en unos años habrá alguien de la 4T sentado en el mismo tribunal? No sé si de la Quizás 4T está juzgado o de la... por el mismo Brian Cogan. Probablemente suceda. Es que el precedente ya se generó. Okay. El precedente es, mira, que dicen, es que no es posible, dice la 4T, es que no es posible que no haya sabido Felipe Calderón. Entonces yo me pregunto, si era tan obvio, ¿por qué durante estos últimos 6 años de gobierno no lograron hacerle un caso a García Luna en México? Es muy sencillo. Si la evidencia está a la vista, si está en un escritorio, si se la encontraron en los archivos de la administración de Felipe Calderón, ¿por qué no lograron armar un solo caso contra García Luna? ¿Por qué no hay un juicio aquí? Eso es una pregunta. Si está la evidencia en la mesa. Ya. ¿Quieres ser ministro de la Corte? Sí, Luis, así lo he manifestado, lo he expresado, es la intención. Y te voy a decir cuáles son las razones. Y yo comparto y me solidarizo con todos los jueces, magistrados, personas juzgadoras, con los servidores públicos del Poder Judicial en la defensa de sus derechos, en la defensa de su honor, de todo su esfuerzo, de su mérito, de sus aspiraciones de vida. Es verdaderamente trágico lo que está pasando en el país. Me duele mucho, por ejemplo, ver a un magistrado Gómez Fierro desistiendo de su cargo, que lo ganó
de su función, que la ganó con muchos méritos y probablemente le está sucediendo, le están pasando la factura de lo que él hizo con mucha valentía, pero también con absoluta certeza de ley, que es dictar suspensiones en contra de una serie de desaseos jurídicos que expresó el gobierno de presidente López Obrador. Yo creo que desafortunadamente cada vez que perdamos a un Gómez Fierro, pues va a llegar uno de chaleco guinda, uno de chaleco morena, a ponerse la toga que deja un juez como él. Pero quieres ser tu Sí, ministro. yo quiero ser, entre otras razones, porque yo vengo de una tradición política, Luis, que hemos estado siempre bajo el dilema de abstenernos o participar, ¿no? Frente a las reglas inequitativas, frente a elecciones fraudulentas, frente a elecciones que ya tienen una decisión predeterminada, donde hay dinero público, donde la cancha no está pareja, donde el árbitro es de ellos. Nosotros siempre hemos tenido ese dilema, ¿nos abstenemos o participamos? Y lo que yo creo que ha tenido éxito, Luis, es la decisión de participar. Yo quiero hacer dos cosas en este proceso. Más allá de la aspiración, no hay mayor honor para un abogado que llegar a Pino Suárez. Es como, es como en la casa de la Suprema Corte, en la Suprema Corte, de pues ahí es donde se interpreta la Constitución en última instancia. Yo creo que no hay mayor honor para un jurista que llegar a la Suprema Corte, por supuesto, pero dejo aparcada la aspiración personal. Yo creo que yo quiero hacer dos cosas en este proceso. En primer lugar, correr la cortina de lo que significa y lo que es este proceso. Y segundo, es convocar y organizar a jueces, magistrados, a los jóvenes, a los profesionistas del derecho, al foro jurídico, de que si nos quedamos en nuestra casa, lamentándonos únicamente en las redes sociales, no vamos a lograr cambiar nada. La historia demuestra que cuando te metes, participas, aunque la cancha está dispareja, dentro de las reglas, porque esas son las reglas. Y decías hace un momento, sí, son las reglas que pudieron aprobarse porque el señor Marco Cortés no pudo sostener un voto, el voto que le dio un tránsfuga para que la reforma judicial hoy fuese una realidad perversa en nuestro país. Habrá quien te diga, Roberto, le estás haciendo el juego a la tómbola. O sea, estás validando al momento de postularte como ministro, de hacer un llamado, le estás haciendo el juego a la 4T. Yo digo lo contrario, Luis. ¿No será mejor idea ir a tocar la conciencia de los mexicanos y tratar de renovar el consenso sobre lo que implica la Constitución, lo que implica la República, lo que implica un poder judicial independiente? ¿Por qué pasó tan fácil la reforma judicial? Porque tiene muy pocos defensores, Luis. Porque desgraciadamente el Poder Judicial hoy no le hace mucho sentido a la gente. No, es complicadísimo. Es complicadísimo. Es abstruso, por supuesto está que raro. Por supuesto que hay corrupción. Por supuesto, el Poder Judicial Federal, que fundamentalmente, el amparo es, digamos, el instrumento fundamental. Pues, al amparo llegan 9 de cada 10 asuntos. Todo se queda en las cañerías de los poderes judiciales locales, de las fiscalías absolutamente desmanteladas, corroídas de la corrupción. Pero no será buena idea, si ya hicieron esta tropelía, no sería buena idea ir a renovar la conciencia cívica, el consenso sobre lo que implica un poder judicial independiente que defienda la República. ¿Qué harías? O sea, ¿vas a hacer campañas? ¿Vas a moverte de alguna manera? Sí. ¿Vas a tratar de ser uno de estos 81 candidatos candidatos y candidatas? 81 candidatos y candidatas. 81. Pero fíjate, y déjame, yo quiero estar en la boleta. Hay fíjate, el comité de selección va a sacar un número determinado. Son para la Corte, por cada comité de selección van a sacar 10 nombres. Y luego van a tener que reducirlo a 3, no te aburro mucho con eso. Luego ya el comité de selección, que son los supuestos juristas de reconocido prestigio que van a hacer la selección objetiva y subjetiva de los aspirantes, vamos a ir a una tómbola. Si la suerte me acompaña, si paso la evaluación, me sentiré a todo dar, ¿no? Vamos a suponer que paso la insaculación. O sea, que ganas la tómbola. Y sabes que eso no implica que yo llegue a la boleta. De cualquier manera, la mayoría calificada puede validar o no validar el azar de la tómbola. ¿Qué te dice eso?
es que no están construyendo una legitimación democrática directa para el Poder Judicial. Es una farsa. Y precisamente porque yo no estoy de acuerdo en la farsa, yo quiero cambiarla por la fuerza de los votos, esa farsa. Porque efectivamente la manera de desmantelar, de corregir los riesgos de esa reforma judicial es que lleguen buenos jueces y magistrados al Poder Judicial. Que lleguen ministros que desde sus sentencias corrijan las inercias, los malos incentivos de esta reforma. Déjame decirte una cosa, Luis. Es absolutamente... tú no vas a votar por los jueces. No vas a votar por los jueces. Mira, en el primer circuito, el de la Ciudad de México, aquí hay 64 jueces federales, juzgados federales, cargos de juzgado federal, de juez federal, que van a estar en la boleta. Supuestamente los vamos a elegir. 64. Ciudad de México, 64 jueces. ¿Que cada uno tiene 3 candidatos, algo así? Acuérdate que cada poder tiene 3 candidatos. Ajá. O sea, el poder legislativo, 3, O sea, el poder pero ejecutivo, ya de 3. 64 ya son 200 candidatos. De entrada de los 64 tienes 9 candidatos, más si el juez decide quedarse, reelegirse, entonces tienes 10 candidatos por cada juzgado. El juzgado segundo en materia civil, el juzgado cuarto en materia penal. Pero luego dice una letra chiquita en la ley que el INE va a decidir cuántos votos tienes. O sea, tú no vas a ir a elegir a 64 perfiles. ¿Cómo que el INE va a decidir cuántos votos tienes? El INE va a decir cuántos votos tienes. Artículo 529 de la ley. O sea, ¿tú vas a votar por qué? Supuestamente, ¿te hace sentido lógico lo que digo de si son 64 cargos, puedo elegir a 64 personas dentro de los candidatos por cada cargo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, sí. Entonces juzgado segundo de materia civil, veo los 10 candidatos y elijo a uno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es lo que dice la lógica democrática básica, voto directo, ¿no? Lo que dice la ley es que a ti te van a dar como unas fichitas. Te van a dar 1, 2, 3, 4 votos. Entonces tú vas a decidir si ese voto se lo pones al juez segundo en materia civil o al juez cuarto en materia penal o al juez tercero en materia administrativa. No es cierto que vas a elegir a 64 personas. No solamente quien propone y la tómbola decide quién va a estar en la boleta, también te van a dar solo unas fichitas. Unas fichitas. Y te pregunto, los que sabemos de qué tamaño es esta farsa, de qué tamaño es la trampa, ¿qué hacemos? ¿La combato por Twitter? La combato en los espacios de comunicación, sí, de opinión, como el que amablemente me abres hoy. Y todo. O me voy me apunto. Hoy no tendríamos, Luis, credencial de lector con fotografía si no nos hubiéramos apuntado a elecciones para decirle a los mexicanos, oye, las elecciones están truqueadas porque votan los muertos. La idea es entrar y evidenciar el fraude, en serio, ¿no? Evidenciar el truco, o si de verdad quieres entrarle. No, por supuesto. Fíjate, vas a hacer. Si paso los exámenes, si paso la tómbola, si paso el veto político y convenzo a los ciudadanos, pues soy ministro. Pero en el camino podemos despertar alguna conciencia y sobre todo canalizar la indignación. Serías ministro gracias a la 4T, en dado caso, por la modificación al voto popular. ¿Estás a favor de ese voto popular? Yo creo que es un error. Es un error. Más bien, no hay en la experiencia histórica y comparada en otra realidad un solo caso como este. Uno. En 200 años desde que se configuró esta idea de que hay que dividir los poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. No hay uno solo, ni en Grecia, que es el ágora de la democracia. Bolivia, que es el espejo en el que se quiere ver la 4T. Bolivia tiene un esquema en el cual solamente sus cortes supremas. Y ha sido un fracaso, 3 veces repetido la elección, entre otras razones porque el grupo político del poder no quiere participar, porque no quiere validar que le ganen una elección. Yo, si paso esas aduanas, pues trataré de convencer a los mexicanos. ¿Convencerlos de qué? Desde sus reglas, desde las reglas que pusieron ellos, de que las tenemos que cambiar. Pero mira, Luis, yo tengo también otra convicción. En el momento en el que nosotros no logramos detener parlamentariamente la reforma judicial, estamos obligados a detenerla electoralmente. Y eso tiene 2 momentos, el 2025 y el 2027. Pero no vamos a crear no cuando ya está todo a toro pasado, vamos a corregir lo que se está destruyendo. Hay una oportunidad electoral. O sea, tú neta, Roberto, ¿sí crees que la gente va a despertar, va a salir y va a decir, sí, detengamos masacre jurídica de la 4T y va a ir a las urnas? Pero probablemente... Neta, o sea, perdieron bien cañón. O sea, si no lo lograron en la presidencial, ¿a poco crees que vas a movilizar para la judicial? Pregunto. Yo, Luis, me niego a infantilizar a los ciudadanos. Yo no coincido con algunas
Algunas personas que dicen, es que los programas sociales, es que se equivocaron los ciudadanos, se suicidó el pueblo de México. Y tomó una decisión electoral sobre la base del contexto. ¿Y por qué tomas la decisión electoral? Pues te caía bien el Obrador. A lo mejor tienes el programa social. Oye, me convenció más Claudia Sheinbaum porque tenía un mejor perfil. Pero no necesariamente votaron por la reforma judicial. ¿Cuál es el por qué yo creo que no logramos tampoco detener electoralmente en el 2024 la reforma judicial? Porque no fue tema de conversación, porque no pusimos las alertas, porque no creamos un debate, una deliberación, un combate democrático alrededor de la reforma judicial, alrededor de los bienes públicos que implica la reforma judicial. Ahora, tenemos un momento en el 25 donde vamos a hablar de la reforma judicial, sus implicaciones. Pregunto, yo por lo menos encuentro en la historia razones para creer esto. Cuando buenos personas juzgadoras o abogados o jóvenes se presentan a esta selección, se movilizan, se organizan, convierten las razones que históricamente hemos tenido para construir poderes judiciales independientes, profesionales, etcétera, meritocráticos, ¿por qué esas personas que van a dar testimonio de lo que significa esto salen a la calle? A lo mejor convencemos y ponemos en la mesa los pros y los contras de este modelo. Oye, a lo mejor eligiendo a buenos jueces y magistrados, pues podemos hacer una reflexión colectiva sobre lo que implica. Déjame ir con nuestro auditorio. 5571-131337, 5571-131337, 5571-131337 es nuestro WhatsApp abierto para todo el mundo. Hola Luis, perfecto, se tenía que decir y se dijo, no nos defendieron, es una estupidez lo de que estén tombolizando y les vale todo hasta que nos necesitan como pueblo, se dan cuenta. Gil Swart nunca será juez. ¿Cuántos empresarios te apoyan y te motivan para perder como vas a perder rotundamente? No dejaremos que pases. ¿De dónde vas a pagar tu campaña? No se puede meter dinero, ellos pusieron esas reglas. Pero sí puedo tienes venir que tener contigo. Una campaña o algo, ¿no? Sí, es que es una cosa así de las cosas que hacen, ¿no? Tienes que hacer campaña, pero no la puedes pagar. Es una cosa muy rara, pero bueno. Seguramente ese corrupto que está en estos momentos ahí en el estudio se moriría por tener a un García Luna aquí en México porque lo liberaría a cambio de varios millones de dólares. ¿Euros? Mira, ¿Rupias? Lo único bueno de todo lo que ha sucedido en Estados Unidos es que si soy ministro de la Corte, el asunto no me va a llegar, porque fue juzgado en Estados Unidos, no en México. Jamás volveremos a votar por el PRI, por el PAN, jamás hicieron nada bueno, no los queremos. Hola Luis, parece que estás entrevistando al candidato de la presidencia para el 2030, pero qué bueno que te marque la línea pejefóbica. Saludos a Carlos Vallarta, me encantó que pusieran el chiste, no pensé que se atrevieran. Fue la producción, no me echen la culpa a mí. ¿Cuántas fichas nos van a dar para votar? ¿4? ¿Es en serio? ¿Son fichas? Sí, bueno, te van ¿Bolitas? A dar oportunidades. O sea, vas a tener una boleta con unos cuadritos, con los nombres en orden alfabético y tú vas a poder decir en qué uso mis cuatro votos. O mis 3 o mis 2. Soy juzgadora y estoy convencida de que debemos de participar como lo está diciendo Gil Swart. Ni modo, habrá que iniciar con estas reglas. Dicen aquí en el WhatsApp. Lo más cierto es que se ha dicho que en este país estamos muy activos en las redes sociales y a la hora de la hora no hacemos absolutamente nada. Mil gracias, Roberto. Muchísimos mensajes. Te seguimos ahí en tus redes, estamos muy atentos siempre y te aprecio mucho que hayas venido con nosotros. Al contrario, Luis, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de saludar al auditorio de MBS. Y bueno, pues esto también son los tonos de los nuevos tiempos. En un momento de México complejo, pues habrá que rehabilitar la política y hay que rehabilitar también la participación. Y a mí me gustó la frase que leíste, desde WhatsApp y las redes sociales no se cambia México. Gracias, Roberto Gil Swart.